eh, concluimos prácticamente todo lo que significa el curso. Y esto es algo que eh, nos permitimos hacer, se puede decir, ¿no? Para que ustedes puedan más enfocar las cosas siempre al laboratorio. Y siempre les he comentado de que lo que vamos a ver ustedes durante los 50 años va a ser clínica, pero si realmente no tenemos esa oportunidad, ¿no? De mirar otras cosas del laboratorio, va a ser un poco a veces difícil encontrar una respuesta. Y ahora que está cambiando, con la tecnología está cambiando mucho. Así que vamos a empezar con esta oportunidad con laboratorio de atención primaria. Siempre les he mencionado de que la atención primaria no es algo que se da específicamente a alguien, sino a todos, ¿no? O sea, adultos, niños, etcétera. Y generalmente son los espacios que implica la posta médica y centro de salud, donde hay también, algunos son más simples y otros un poquito más complejos, ¿no? Pero casi todos deben hacer lo mismo, sino que como nosotros no tenemos el orden, se ha duplicado muchas veces la situación de diagnóstico, ¿no? El trabajo es multidisciplinario ahí, y como le menciono, en esta salud pública lo que está haciendo es hacer tanto lo que es al niño, atención primaria al niño, en adulto, y en este caso también a los adultos mayores, ¿no? Cada uno tiene su punto de referencia para el examen. Ahora, ¿cuál es lo interesante de todo esto, no? Si ustedes ven acá la categoría uno, que por lo menos para mí es el abrir la puerta, y dice, ¿no? Esta categoría cuenta con manuales de la salud, corresponden a esta categoría, ¿no es cierto? Puesto de salud, denominado también posta de salud, consultorio de profesional de la salud, que generalmente a veces son uno o dos médicos nada más. ¿Y qué es lo que se hace, no? Y acá definitivamente vamos a especificar más las cosas que se hacen en laboratorio, pero entre los principales servicios tenemos aquellos dedicados a la salud familiar, que mencionaba, del niño hasta el adulto mayor. También la atención comunitaria, no necesariamente que van al consultorio, sino también salir al campo. Por eso que acá hay una situación epidemiológica también que es importante, ¿no? Que tienen que cuidar. Por algo estamos hablando de salud pública. Y salud ambiental es importantísimo porque hay muchas patologías que conllevan, ¿no? La agresividad cuando hay contaminantes ambientales, comida ambientales, el agua, etcétera. Y eso tiene que verse también, ¿no? Y el que dirige a todo eso a nivel comunitario son los servicios, directamente en este caso, con lógicamente el apoyo de otras instituciones ya de otro nivel. ¿Qué más hay? Hay atención a medicamentos, también lo tiene, de una manera muy formal, muy limitada, pero que son los medicamentos que se utilizan ahí, como se dice, de día. La atención del parto, no todos hacen eso, pero hay niveles que sí lo hacen. En atención primaria, los centros de salud, un poquito más complicado, que se atiende el parto normal, ¿no? No el parto complicado. Tiene que ver también con esta capacitación y el manejo a la familia en general sobre la nutrición. ¿Y qué es lo que se hace en cuestión de laboratorio, no? Se hace la prevención del cáncer no solamente con el examen clínico, sino también con pruebas, ¿no? Con pruebas que eh, especificar un poquito, después ahí están las figuras que van a observar. Generalmente se utiliza pruebas rápidas. Acá no hay un equipamiento no sofisticado, salvo en los niveles un poquito más preparados en esta atención primaria, donde sí puede haber un espectrofotómetro o otro elemento ahí que les ayuda a hacer un diagnóstico inmediato de alguna patología, en este caso, ¿no? Perfil lipídico, lo que generalmente, o la glucosa. Pero en este caso, en este nivel, categoría 1 y 1, se refiere a eso, ¿no? Pruebas rápidas y toma de muestras. Y eso se hace normalmente, y si hay alguna situación crítica, esa muestra puede derivarse a instituciones de otro nivel para poder, sobre todo la parte inmunológica, ¿no? Que tiene, igual hormonal, que tienen que hacerlo en otro lugar. Entonces, es una de las cosas interesantes, pero
Si vamos a nosotros también, esto es lo que le decía yo de las pruebas rápidas. Nosotros tenemos acá prueba rápida para hacer rotavirus de novirus, ¿no? Que son pruebas rápidas que se utilizan para el caso de las diarreas de los niños. El dengue, que también es una de las cosas que también se facilita, ¿no? En este caso, como prueba rápida. La prueba oncológica, no solamente es oncológica, es el PSA. Prueba también rápida, que después de eso hasta un Papa Nicolau, podríamos decir los otros, HIV y también el COVID. ¿Qué otra prueba rápida puede hacerse, no? Eh, Podría ser hasta una hepatitis B, que también hay pruebas para hacer eso. Y luego posteriormente se confirma, ¿no? Si esto está positivo. Entonces, dentro de las patologías que se utilizan para hacer el diagnóstico, en este caso de oncológico cáncer, el PCS1 y también el Papa Nicolau. Igual, miren, categoría 1 y 2, que es un poquito más complicado, igual se utiliza lo mismo, ¿no? Prevención del cáncer. Acá también mama, examen de mama, ¿no es cierto? Y también la parte ginecológica, eh, de manera preventiva, se puede decir en este caso, cuando ya hay alguna, ¿no? Una situación patológica evidente, ya pasa a nivel superior a otro, al hospital. Nuevamente, pruebas rápidas, también toma de muestras. En la categoría 1-3, igual tenemos, ¿no? Hay algunos, ya unos componentes mucho más, dice centro médico especializado, ¿no? Como eso lo tenemos nosotros en los distritos, ¿no? Están colindantes ahí también otros especialistas. Pero aún así, aquí también la prevención del cáncer es importantísimo y la prueba rápida y toma de muestras. Aquí, cuando ya son un poco más eh, especializado, puede haber un equipamiento para leer bioquímica, que es la bioquímica básica, ¿no? Y luego el microscopio y estas cosas para hacer un hemograma. Pero la mayoría de que utilizan acá también son pruebas rápidas. Nuevamente, el 1-4 igual, ¿no? En ninguno de ellos, con respecto al laboratorio, estamos hablando, ¿no? Acá, por ejemplo, podemos decir diagnóstico del cáncer, en cirugía, que son cirugías de tópico, ¿no? Y en algunos casos de internamiento, en niveles, definitivamente este nivel que puede tener especialización, ¿no? Y la atención del recién nacido, definitivamente es importantísimo, porque ahí generalmente se atienden partos. Ahí también puede haber ecografía y rayos X, también puede haber ese tipo de cosas ya a nivel 1-4. Pero no quita que esta prevención del cáncer también tenga que estar, ¿no? Dentro del laboratorio, la prueba rápida, que hemos ya nosotros mostrado ahí, ¿no? Esta prueba variable. Pues si se dan cuenta, en caso de atención primaria, en laboratorio, generalmente son pruebas rápidas. Puede haber un Papa Nicolau y prueba oncológica o cáncer, examen de mama, un examen ginecológico, Papa Nicolau y el PSA para nivel de oncológico de prostático, ¿no? Esos son los servicios. Y definitivamente vemos ahí enfermedades crónicas, prenatal, cáncer de cuello uterino, eso es lo que se menciona normalmente, ¿no? En caso de infecciones, algunos que ya tienen un aparataje mucho mayor, es decir, un microscopio, se puede hacer un hemograma, hacer una coloración de gran, no se hace más. No hace cultivo, porque eso implica otro tipo de elementos también de diagnóstico y profesionales, ¿no? Un examen de orina también se puede hacer, pero la mayoría de pruebas que he mencionado son pruebas rápidas. Ahora, aquí, cuando estamos hablando de este nivel, hay, como les mencionaba, ¿no? Niño, adulto, joven, en este caso, cuidados prenatales integrales, ¿no? Periodo prenatal. ¿Qué se hace en la gestante? Principalmente son pruebas basales, el HCG, PAP y Papa Nicolau, que acá me olvidé de colocarlo. Esto es lo que se hace. Estamos hablando de laboratorio, no estamos hablando de que hay otras cosas, que se pueda, una ecografía, etcétera. Estamos hablando del laboratorio. Las pruebas basales, como decías, es para ver si hay una anemia, para ver si la glucosa está elevada. eh, Incluso en algunos lugares donde hace una situación de emergencia, tienen glucómetro, ¿no? Que son pruebas también de pruebas rápidas
Entonces se puede manejar de esa manera. Pero si no, también hay equipamiento básico para esa química en la situación basal, ¿no? Un hemograma, una orina es algo vital también. Y cuando queremos decir proteinuria, hay reactivos para eso. No necesariamente para leer en bioquímica, sino también para hacer algo de turbidimetría, ¿no? Pero es la prueba más evidente, ¿no? Un Papa Nicolau, un HCG, pruebas basales en estas pacientes. Y es que ya si hay, definitivamente hay problemas de anemia, y ya se hacen las pruebas que corresponden, ¿no? Se le pide fierro, etcétera, que eso no se hace ahí, pero ya con el diagnóstico propiamente hematológico puede ayudarse. Ahora, aquí hay como el niño, aquí hay dos niveles, ¿no? Un recién nacido y luego niños mayores. El recién nacido, ¿cuál es la- el diagnóstico inmediato, ¿no? O primario, ¿no? Es hacer el tamizaje neonatal. ¿Qué es el tamizaje neonatal? Es descartar el hipotiroidismo. Eso lo único, se toma la muestra, ¿no? Porque ni siquiera en los hospitales no lo hace todo. Se toma la muestra de gota en el talón, como si fuera un CARS, ¿no? Esas gotas ahí secas se las lleva, generalmente las llevamos nosotros al Hospital San Bartolomé, donde sí se le da la prueba para ver el descarte de eh, hipotiroidismo. Entonces, el recién nacido, el descarte primario es para ver si no hay una alteración de este tipo, ¿no es cierto? Por eso se llama tamizaje neonatal. Ya cuando está mayorcito, ¿qué estamos viendo? Control de crecimiento, ¿no es cierto? Entonces acá también tenemos que ver su hemograma, si hay cómo está su hemoglobina, etcétera. Y ya con esta situación también ver si hay descarte de parásitos, etcétera. Entonces todas estas cositas ya implica ya a un niño ya mayor, ¿no? Un año mayor, etcétera. Y esto es algo principalmente lo que se realiza. Y el fierro, cuando hay un diagnóstico así evidente, hay que llevarlo a otro lugar, ¿no? Más especializado dentro de la atención primaria, pero en estos casos es lo que se hace, ¿no? Normalmente. Vamos un poquito más, el adolescente. Acá definitivamente la evaluación nutricional tiene que ver mucho cómo están también sus proteínas, ¿no es cierto? Acá definitivamente lo que más se va a utilizar es el tamizaje para anemia, o sea, un hemograma, parásitos. Y luego viene enfermedades no transmisibles, ¿no? Y ya sabemos nosotros que la diabetes es una de las situaciones. Y luego se observa ya que hay que realizar pues un complemento nutricional. Pero en caso de, como le digo, este adulto ya jovencito, aparte de una evaluación, su hemograma, etcétera, orina, se tiene que descartar anemia, parásitos y enfermedades no transmisibles. Una de ellas es la diabetes por excelencia. Cuando ya es un joven adulto, ya las cosas cambian un poquito, ¿no? Como, ¿qué se hace? También igual, el tamizaje, primero, acá la diabetes es una de las cosas que se estila. Cuando hablamos nutricional tenemos que ver pues su hemograma, que es importante, examen de orina, no hay pérdida. Y luego de ahí viene, estos jóvenes, se agrega también la detección, ¿no? De algunas enfermedades de transmisión sexual. Acá pues no solamente el HIV, también puede hacerse la hepatitis B, que son pruebas rápidas, y luego la confirmación se hace a nivel ya hospitalario. Y enfermedad transmisible, definitivamente, si hay algún problema de tipo infeccioso, cualquier tipo que sea, también se le hace el descarte a estos nivel primario, a estos pacientes. Si hay una complicación, ya cuadro mucho más grave, ¿no? Séptico, ya no están ahí, tienen que ser librados. Pero acá sí, cuadro infeccioso, sea cual sea, óptico, garganta, hasta en cuestión respiratoria, es posible también evaluarlo ahí. Ya cuando estamos un poquito más adultos, ya definitivamente aquí lo que se estila también es, si hace una situación, y como dice, ¿no? Igual, tamizaje de enfermedad transmisible de diabetes mellitus, se hace el control de hipertensión, y acá igual, ¿no? Se hace igual su control
del cuello uterino, ¿no? Un Papa Nicolau, el examen de mama, el examen de próstata, estamos, que ya son niveles diferentes a lo que hemos estado viendo. Igualito si hay acá complicaciones, enfermedades crónicas, pie diabético, retinopatía, insuficiencia renal, porque ustedes acá enfermedades crónicas, bueno, es también no solamente diabetes, sino otras patologías también que implican una de la tuberculosis, ¿no? Esto también tiene que, en estos casos, un examen de esputo también puede ser importantísimo y no tiene más complicación más que tener un microscopio y coloración. En caso del adulto mayor, la parte nutricional siempre va a estar adelante, ¿no? Cómo está su hemograma, etcétera. Y hay un sinnúmero, ¿no? ¿Qué es lo interesante acá? ¿Qué se agrega, además del laboratorio, ¿no? Una evaluación de salud mental y la agudeza auditiva. Es importantísimo para ellos, ¿no? Si hay completado alguna inmunización, porque ahorita se está viendo, ¿no? Por un problema de neumococo, recuerdan ustedes, influenza, también a los adultos mayores. ¿Y qué se más se hace, no? Enfermedades no transmisibles. Aparte de la salud mental, inmunizaciones, evaluación nutricional, que es hemograma, examen, orina, etcétera, pruebas terrenales que podemos también pedírselo, que es creatinina, también se puede utilizar en el equipo básico. Es también enfermedades no transmisibles, generalmente acá la diabetes. Y acá que se agrega tamizaje del cáncer específicamente. Entonces tenemos unas escuelas de lo que es recién nacido, pequeños, adultos, etcétera, y que se agregan ciertas, esto, inclusive hasta nosotros podemos decir, ¿no? Enfermedades autoinmunes. Pero recuerda que esto no se hace como un diagnóstico, se puede prever alguna alteración osteomuscular, etcétera, ya para el diagnóstico pasa a otro nivel. Pero aquí es valorar el estado primario del paciente. Vemos nosotros aquí, nuevamente, ¿no? Otras situaciones, problemas de salud mental, eso no se olviden, que es importantísimo. Y ahí vemos las enfermedades crónicas algunas, ¿cierto? Diabetes generalmente, o problemas cardiovasculares, que generalmente son en pacientes adultos y adultos mayores, ¿no? Que tiene que ver si hay alguna complicación, hay problemas de arritmia, hay un síndrome coronario, etcétera, que también es importante tenerlo presente. Y dentro de las enfermedades que también, tanto en los jóvenes como adultos mayores, sobre todo son enfermedades de este tipo, no degenerativas. Por eso ¿qué cosa se pedía ahí? Yo les mencionaba, ¿no? Evaluación de la salud mental, ¿no es cierto? Por ese compromiso que puede haber de estas enfermedades de tipo degenerativo. Definitivamente acá es la clínica, porque para hacer diagnóstico de esto hay que hacerle otro tipo de análisis. Ahora se está haciendo hasta el líquido cefalorraquídeo, también se está haciendo la parte genética, etcétera. Pero es evaluar definitivamente la parte clínica, que es importante. Y esto ya lo conocen ustedes, solamente hacer el esquema que se realiza generalmente en estos niveles primarios, quizás es más limitado, ya cuando son de 1,3, de 1,4, ya que se tiene, ¿no? Un poquito más de equipamiento, se puede realizar todo esto. El perfil hepático también se utiliza en urinanálisis, parasitológicos, inmunología, generalmente pruebas rápidas, es lo que utilizan y la microbiología. Generalmente esto solamente los niveles ya de 1,4, ¿no? Los niveles más altos. Si no, esto pasa ya un gran y luego se toma la muestra para derivarlo a ambientes mucho más especializados. Entonces, se dan cuenta, o sea, no es muy complicado, pero hay que ver que lo más importante son estos. O sea, ¿qué cosa le puedo tomar a estos pacientes individualmente, teniendo el periodo prenatal, neonatal y también en niños mayorcitos, jóvenes, ¿no es cierto?, adolescentes, jóvenes adultos, en este caso, acá estamos hablando ya para el adulto un poquito mayor, ¿no? 50, se puede ser, ¿no? Y el adulto mayor que acá, generalmente por la salud mental, son las enfermedades degenerativas las que tienen que estar presentes ahí, importante.
De hecho, ok. Aquí solamente son ciertas indicaciones que lo que he observado realmente es que más le echan la culpa al laboratorio, ¿no? Que a la parte clínica. Tiene su responsabilidad, definitivamente, ¿no? Y acá vamos a ser puntuales también porque acá no vamos a hablar de toda una situación legal, ni judicial, ni de protocolo, ¿no? Que no es el momento. Pero sí, ¿qué es lo que tienen que tener en cuenta ustedes? Y una de las cosas que siempre le digo, le he dicho a mis alumnos, que ya nos estamos despidiendo como grupo también, es que tiene que tener usted la certeza de saber leer por eso los exámenes. Y si saben leer los exámenes de una manera así, desde arriba hacia abajo, no va a tener problemas, porque a veces si uno se va comparativamente con ciertos exámenes y hay respuestas y no es compatible. Y otra de las cosas que se está haciendo y que para mí no debe hacerse, es que ya todos los exámenes se hacen solamente con la máquina. Ya muy pocos son en este caso los especialistas, y eso es culpa nuestra, de no examinar las láminas, porque es muy diferente una máquina y a veces la variación que pueda haber en las láminas. Generalmente nosotros teníamos la costumbre de hacer con todo. Ya la cantidad que ha rebasado, sí separan los que son dudas o los que tienen ya una cierta patología. Entonces siempre hay una, porque al final son los comentarios los que van a ayudar al médico a interpretar eso. Yo les he hecho también la comparación que tiene que ver entre el hemoglobina y el hematocrito, ¿no es cierto? Para ver que hay una hemoconcentración. Vean lo que significa la edad y el sexo, que es importante, y cómo ingresa. Entonces, todas estas cosas es importante, pero también deben de conocer si realmente la prueba que se está utilizando es específica y sensible. Y eso no pueden pedirle ustedes ahí, ustedes lo van a decir cuáles son los niveles de sensibilidad. Eso tienen que verlo, porque definitivamente a veces no el reporte es los adecuado. Te lo digo, sí. Todos nos hemos equivocado y hay un problema también que uno tiene que corregirlo en ese momento. Vemos así, el uso racional del laboratorio se define como el uso eficaz, correcto del mismo, ¿no? Proporcionando la selección de pruebas más adecuadas en el enfoque clínico adecuado, de acuerdo a la evidencia científica, considerando el costo y seguridad del paciente. Si vemos todo esto, se van a dar cuenta que dicen, no va a pedir, pues, si tiene un IMA donde hay infarto del miocardio, valoramos todo y bueno, ahí hay un cuadro de insuficiencia, no hay que pedirle, pues, pruebas sofisticadas, igual que en laboratorio, ¿no? Hay que pedir genética de tal lugar, etcétera, el ADN de tal, cuando ya la clínica y las evidencias primarias y basales nos están ayudando a hacer el diagnóstico, porque ese es costo. Y esta es una de las cosas que nosotros hemos definitivamente sufrido. Cuando a veces hay clínicos que nos piden ciertas pruebas y lo demandan, así con bastante acuciosidad, por no decir otra palabra, ¿no? Y luego después de ahí, esos reactivos, como no son usados con frecuencia, se pierden. ¿Cuánto se perdió? 2.000, 3.000 soles. Y eso podría haber servido para un examen de orina, un examen de una coloración de Gram, Papa Nicolau, etcétera, ¿no? También eso, por eso que en caso del uso racional, no solamente ve que hay que utilizar ciertas pruebas, sino también miren los costos de esto. Y ahí viene pues que hay que tener mucho criterio clínico para solicitar ciertas cosas. El uso racional de prueba de laboratorio, según el MINSA, se basa en qué? Una adecuada solicitud. Y parece mentira, pero en todos los años que he visto, siempre ha habido problemas ahí. Y procesamiento. O sea, en el cual procesamiento implica a nosotros. El análisis de las muestras implica a ustedes. Porque el asunto viene a que si no se sabe, y acá podemos nosotros decir, no tenemos nosotros optimizar la parte preclínica, preanalítica, analítico, posanalítica, el resultado que nosotros les brindamos no es agradable, no es bueno,
y vamos a volver a repetirse las pruebas, decía, haciendo un gasto mayor, ¿no? Y acá hay una de las cosas que también es fundamental, ¿no? Decimos nosotros que hay que ver las decisiones clínicas en lo que es laboratorio. ¿Cuál es el mayor problema que hay en caso de esto, ¿no? Por eso yo les mencionaba, ¿no? Si ustedes no saben interpretar los exámenes, que no solamente mirar tiene tal cosa, ¿no? Sino hay mucho más situaciones, son errores y malas interpretaciones de los resultados de laboratorio. Lo hemos visto, sí. Nosotros damos un mal resultado y como no se lee y como solamente se ve que esto es así, ya está, por eso tienen que leer íntegramente, entonces ustedes van a tener eso, malas interpretaciones de los exámenes. Y definitivamente va a significar que erróneamente, ¿no? Van a considerar esos exámenes erróneamente, etcétera. Hay una responsabilidad nuestra y eso definitivamente se da, ¿no? Aunque no hay muchos trabajos en nosotros, por no decir ninguno, ¿no? En otros lugares también son muy escuetos, más hay otras líneas de diagnóstico. En el laboratorio quizás no se ha estabilizado estas cosas porque es importante también tenerlo presente. Aquí hay niveles, ¿no? Y la presión, por ejemplo, acá preanalítica, creo que vamos a verlo entre un rato, pero bueno, acá nos va a mostrar mejor. Es la toma de muestra, es la calificación de pedidos de pruebas de laboratorio, nombres completos. Porque nos ha tocado, ¿no? A veces le digo, ¿no? Nos ha tocado que dice Juan Pérez, y era Juan Manuel Pérez, por decirle una albila, por decirle, ¿no? No era el mismo paciente. Entonces acá se pide el nombre de los pacientes completos, la historia clínica para nosotros verificar que sea de esa persona. Y luego lo importante en esto es la condición con que va el paciente. Y esa es una de las cosas que durante muchos años hemos exhortado al personal que le toma de muestra por eso, ¿no? Y cuando hay esto, siempre una mención es, ¿no? Está tomando algún medicamento. Y a veces no se pregunta, pero eso es importante. ¿Ok? Porque esto también va a significar el hallazgo posterior. Hay muestras hemolizadas, no debe utilizarse. Pero acá viene también una situación que sucede, ¿no? Como no quiere autoculparse, ¿no? Que ha tomado mal la muestra o no la ha tenido la ha tenido demasiado tiempo, y está hemolizada, eso mismo lo utilizan para leer. Jamás se debe utilizar una muestra hemolizada. Muestra insuficiente, antes era, actualmente no, porque tenemos un sistema de vacíos que ya tiene entre 4 o 5 mililitros día que tomes de muestras, no, hasta 2, y está estabilizado. Otra de las cosas es que cuánto tiempo me demoro yo al tomar la muestra y subirla ahí en laboratorio para que le hagan el examen. Y ha pasado, sí, ha pasado, no digo multitud de veces, pero ha pasado eso, que a veces la prueba ha permanecido más de 2 horas ahí, por multitud de razones. Entonces, eso también tiene que manejarse, ¿no? Y también tener un sistema digital actualizado, y eso es lo que ya hace bastante tiempo se tiene, ¿no? Hasta con código de barra, ¿no? Es importantísimo porque ahí no hay, se limitan mucho los errores. Y algo que en este caso tiene que hacerse, es la responsabilidad del patólogo, es revisar, evaluar todo lo que se solicita y evitar las innecesarias. Porque a veces, y esto es alguna cosa real, ¿no? El interno es el que más lleva los pedidos a- al laboratorio, generalmente cuando está haciendo guardia, ¿no? Y a veces pueden marcar, ¿no es cierto?, de manera individual algunas pruebas, pero está en el perfil. Entonces, eso también implica innecesaria, ¿no? La toma de muestra que le voy a hacer tal cosa cuando en el perfil está todo. Entonces, ahí con una sola eh, terno se puede decir, ya tenemos 3 o 4 perfil hepático, perfil lipídico, etcétera, que ya con eso se ahorra estar colocando colesterol y todas esas situaciones.
Como eso les mencionaba, ¿no? Hay una responsabilidad de ustedes, definitivamente, ¿no? Y acá sí tiene que verse no solamente con la mayoría de peticiones inapropiadas, que lo haya. Eh, ha habido casos en, en los años que he visto la situación del laboratorio, eh, que ha habido momentos, no digo constantes, ¿no? Así, en la cual se le pide a un paciente todo. Y ya los tecnólogos también lo saben, dicen, ¿no? Y me presentan todos los pedidos y dice, doctor, este doctor no sabe. Y ahí viene, ¿por qué se pide en exceso? Es como si dijéramos ahorita, tiene un dolor de muela para el dolor. Está con infección, antibióticos. Por ahí que le subió la temperatura, Panadol para la fiebre. Y le duelen los huesos, ante una, tomar algo para eso. O sea, al final, es exceso de medicamento como también exceso de pedidos de exámenes laboratorios. Y eso es algo que uno tiene que mencionarlo, ¿no? Y hay muchas cosas, ¿no? Hay que saber también los intervalos, ¿no? De pedir. Generalmente los oncólogos que tienen ya una línea muy, y de verdad que es interesante, da igual como la UCI, le toman en la mañana y luego a partir de la tarde toman la otra muestra para ver la evaluación. Y me parece correcto cuando son pacientes complicados, pero no a las 2 horas, pues, porque el hemograma a las 6 horas recién cambia. Entonces, eso también son de las cosas que hay que conocer. Las hormonas también tienen su particularidad. Entonces, aquí en el preanalítico, donde el 40 al 50% es el error, porque el paciente no viene preparado, se le decir. Recording in progress. No tiene ayuno correcto, pero acá hay un ayuno también ya en otros países, sobre todo europeos, ya el ayuno está entre comillas, ¿no? Porque hay pruebas que se puede hacer sin ayuno, otras pruebas con ayuno. Generalmente son los perfiles lipídicos cuando el triglicérido está muy alto, ¿no? Y ya tiene ya antecedentes históricos, sí se debe hacer en ayuno, pero en otros no. Y ese ya es algo estudiado bastante tiempo. Lógicamente, disposición del paciente, porque a veces también es esto, ¿no? Y esto va a significar que a veces está la ligadura que colocamos, se coloca el paciente, pasan los tiempos, y esta ligadura comprime y provoca hemaconcentración. Entonces también es una muestra no adecuada. Y definitivamente la esterilidad, porque son pruebas al vacío, es donde más hacen. Pero acá la preparación del paciente es importante. Y podemos decir que una curva de tolerancia a la glucosa eh, tiene que haber un lugar especial. El paciente no puede movilizarse. ¿Sabe qué? Dentro vengo de 2 horas. El paciente se va a su casa, regresa acá y se le toma. Eso no sirve. Esas 2 horas tiene que estar perennes ahí, ¿no? En el hospital para hacerle su prueba. Son cosas, por esa razón que a veces las curvas, los mismos médicos que lo ven, dicen, no creen, vuelve otra vez, se repite la prueba. Y ese es por culpa nuestra, para no decir. Y ya les mencioné, ¿no? La edad, el sexo, que son cosas que eh, cambiantes, ¿no? Esto para que no solamente los tengamos presentes, ¿no? Los ciclos biológicos, ¿no? Si hay menstruación, recuerden que el FSH, LH, el estradiol, cortisol, sobre todo que piden mucho, también tienen situación de esto. Entonces, esto significa saber el ritmo, podemos decir otro ritmo biológico, ¿no? Para poder tomar las pruebas correspondientes. En la fase analítica también hay una cosa que le mencionaba. En este caso, no es que ustedes sean técnicos de laboratorio, pero sí tienen que decir cuánto de sensibilidad tiene esta prueba. ¿Es específico? Entonces, eso ya uno puede tener tranquilidad de que el resultado está dentro. Porque ha pasado, les digo, a veces se le corre, como nos hemos vuelto muy mecánicos, ¿no? La tecnología o la inteligencia artificial, lo dejamos que trabaje solita, ¿no? Entonces, ¿qué sucede, no? Que sale la respuesta y no hemos confirmado si realmente están entre los patrones, ¿no? De la calibración y entregamos el resultado. ¿Ha pasado? Sí ha pasado. Y eso no se dice que no. Entonces, ese resultado lo coge el médico y dice, uy, este caballero está pero mal.
las muestras, ¿no? Y le cuento quizás una anécdota, ¿no? Es algo que me fui al seguro, pues. Bueno, ya hace muchos años, porque ya al seguro, ¿verdad? Que es un martirio. Me fui al seguro y me hicieron todas las pruebas porque tenía problemas o dolores musculares, eso, ¿no? Bueno, me descartaron todo y me pidieron una orina de 24 horas. Así que igual, llevé mi orina 24 horas. El problema es que a veces los resultados no vienen de mi mano, sino al médico, ¿no? Y me dice, bueno, doctorcito Guillén, usted va a pasar a nefrología porque está con un problema de insuficiencia, ¿no? Tiene una proteinuria abismal. Y yo la quedo mirando, le dije, bueno, no hay problema, le dije. Y dije, esto está mal. Así que me hice mis pruebas en otro lugar, no le digo dónde, por decir el mejor laboratorio, ¿no? Normal. Porque clínicamente no había ningún síntoma, no tenía ninguna manifestación, no había una dolencia. Mis pruebas de rutina estaban normales. Se había equivocado de muestra. ¿Te das cuenta? Ya me estaban despachando. Si uno no se pone pesquisa, así esto ya el paciente lo mandaban a, como decir, a diálisis, ¿no? ¿Y eso por qué? Error nuestro. Ahora viene, por eso le decía, ¿no? Fiabilidad, sobre todo la sensibilidad, ¿no? Es que es importante y la especificidad que son importantes tenerla presente, no porque ustedes vayan y digan, "Ahí está", no, sino hay que conocerlo. Entonces, yo como médico clínico verifico eso y digo, sí, esta prueba me conviene. Y la posanalítica, ¿cuál es lo interesante de todo eso, ¿no? Acá es algo que el médico patólogo tiene que meter la mano, ojo, cabeza y todo, ¿no? Porque es el primero que va a analizar los datos, las pruebas obtenidas. Y ha habido, ¿no? Yo sí felicito a uno de los colegas que he trabajado con él durante muchos años. Él jamás entregaba ni firmaba nada si no revisaba las cosas. Inclusive a veces ha ido, se lo digo sí, hasta buscar su historia. Yo creo que ese es un médico. Ahorita definitivamente la mayoría de nosotros nos hemos vuelto solamente escritores, ¿no? Pero era eso. Y yo realmente lo respetaba, ¿no? Hasta ahora lo respeto, ¿eh? Porque era eso, sí. Verificaba todas las pruebas, desde el control de calidad, las curvas y todo. Y luego comenzaba a mirar. Y con él conversamos mucho acerca de eso, ¿no? Él está más imbuido en inmunología y bioquímica, yo estoy ahí en la parte de microbiología y laboratorio de emergencia. Pero ahí había mucha relación, ¿no? Con estas pruebas. Y a veces yo también tenía esa costumbre de mirar, analizar las cosas, decir esto no es compatible. Y imagínense, ¿no? Hay un error nuestro en la toma, que eso sucedió, y a la hora que tomaron una segunda muestra, me dije, no, hay que, y ya no lo mandé a la misma, sino a otra persona, y dije, salió normal. ¿Qué sucedió? Un error nuestro. Y hay que examinarlo, hay que analizarlo antes de brindar eso definitivamente al médico clínico que puede definitivamente equivocarse, ¿no? Entonces acá vemos nosotros que es importantísimo porque el saber de esto, de una buena rigurosidad de las pruebas de laboratorio, vamos a qué? Tener un diagnóstico correcto, vamos a ver si el tratamiento que estamos haciendo es adecuado, vamos a ver si monitorizar también si la progresión de la enfermedad, porque estamos viendo en estos casos de pacientes que se le hacen controles a veces durante el día, si hay efectivo el tratamiento, y esto se puede realizar, sí. Pero esto es importante, ¿no? El tratamiento y la progresión de la enfermedad. Diagnóstico, tratamiento y progresión de enfermedad son cosas importantísimas con buen resultado de laboratorio. Y acá solamente mencionarles que hay una situación que acá mencionan los clínicos, ¿sabes? De otro país. Dice, en un paciente para que la apetite 3T4, ¿no es cierto? La evaluación primaria se hace con TSH. ¿Te das cuenta? Entonces, ¿por qué? Porque aquí va a haber definitivamente orientarse, ¿no? En este caso el clínico, es inmediato, ¿no? Pide todo, pues, ¿no? Sí, igual que acá, ¿no? CKMB, CK total, transaminasa que no se o sea, todo lo que quieran.
pide troponina, ¿no? Y luego ya ve, se puede decir, o también, si no hay troponina, debido a caso, se dan cuenta, pues todo sucede, CKMB, la parte clínica y el EKG. Y el resto podemos nosotros, cuando esto se complica, un deshidrogenasa, salate, una mioglobina, pero lo más serio es pedir las cosas puntuales, ¿no? Y sobre todo si son pacientes, en este caso, pacientes con problemas, ¿no? Ahora, una de las cosas que también se menciona, y acá es al final, ¿no? La BCG es para hacer un monitoreo, ¿no? Generalmente lo utiliza mucho eh, el reumatólogo, ¿no? Para ver si hay tratamiento adecuado, si baja, etcétera. Pero el BCG es como si fuera algo muy puntual, ya bastante llevado a menos, ¿no? En muchas cosas. Lo que más se estila a utilizar para ver en fase aguda es proteína C reactiva. O en caso de los niños, la procalcitonina, que eso es lo que neonatos, niños pequeños utilizan eso. Entonces, ¿se dan cuenta? Entonces, hay que ser puntual en cierta cosa. Esto y esto es importantísimo tenerlo presente. Una de las cosas también es, como mencionaba, ¿no? El cribado, o sea, ¿dónde se puede utilizar? Individual, poblacional, etcétera, que eso estamos viendo también ahí para no entrar a... Y esto solamente es un reporte de clínicos también que hablan, ¿no? Dice, troponina, eso le mencionan antes, TSH, no mencionan antes, ¿no? Y miren la cantidad de lo que se estila comunicar al paciente. Y acá, bueno, ¿no? Acá, ¿qué solicitó? ¿Cómo afectará el resultado? Que también son cosas de esto. Pero acá viene la conclusión de todo lo que estamos hablando. La solicitud es según el nivel de laboratorio, lógico. Si soy nivel uno como he visto en antes, 1 no voy a pedir pues troponina ni hormonas, ¿no es cierto? O sea, tenemos que ver la nuestra realidad en ese momento, ¿no? El uso del diagnóstico correcto. Los exámenes nos van a orientar a eso. Que es, nuevamente, repito, no establecer una mejor calidad de laboratorio, nuestra responsabilidad, y que las pruebas solicitadas sean confiables, como resultado, lógicamente. Esos resultados, la prueba y los resultados que obtenga yo deben ser confiables. Y eso definitivamente han visto, ¿no? El mismo clínico dice, no, ¿sabes qué? Que lo lea el doctor tal. No, no, que lo haga él. Porque han visto que hay errores, han visto cómo se manipula al paciente. Y así ha habido. Decía, ¿sabe qué? Y me decía, doctor Guillén, que no sube esta técnica a tomar, que sea otra. Y yo no me pedía razones, pero ya sabía que había un problemita. ¿No es cierto? Entonces, también eso, es que todo el proceso, hasta entregar resultados, sean confiables. Esto es lo que mencionaba antes, ¿no? Evitar la mala interpretación del resultado. Eso sí, es una responsabilidad de ustedes. Si ya nosotros hemos ejercido eso de que sepan leer las cosas hasta el final, no van a tener problemas. No van a dejar nada de cabos sueltos, ¿no? Para el paciente. También otra es la comunicación, sí, porque definitivamente hay algo que sí hacíamos nosotros, yo les contaba eso a mis alumnos, ¿no? En mis épocas de juventud teníamos tanta amistad con los médicos que yo podía decir, Juan o Manuel, ¿sabe? En emergencia, este paciente creo que tiene tal cosa, le digo, le voy a hacer tal, hazle, me decía bien. O le encontraba en orina otra cosa, hazle, me decía. O sea, no me decía, "Ah, es que tienes que tú que hacer, ¿no?" O sea, teníamos tanta cordialidad y esa referencia amical y respeto que ambos nos confiábamos en eso, ¿no? Entonces era una situación también de comunicación. Por esto va a significar que no hay que repetir las pruebas, ¿cierto? Eh, por eso hay que ver esa situación de que sean confiables, los resultados también sean resultados sensibles y específicos para las pruebas. Y esto va a ayudar también, ¿qué? Para evaluar el tratamiento y la progresión de la enfermedad. Lo que estoy haciendo. Y esto
Te lo digo, la UCI, tanto en el hospital como en oncología, tenía esta particularidad, ¿no? En la mañana y en la tarde. Entonces ellos veían la progresión o si realmente el tratamiento que estaban mirando en ese momento, estos pacientes críticos, estaba siendo favorable. Y lo mejor es usar protocolo, ¿ok? Y acá este es del año 2016, ¿eh? Error diagnóstico y exámenes innecesarios. Y eso no es. Solamente el puntual podemos decir esto, ¿no? Que hay también exceso de unidades de sangre. Y hay solamente una cosita, les digo. Cuando un paciente tiene 10, al comienzo nos presionaban mucho para que le diéramos sangre, 10 de hemoglobina. Y hacía una lucha hasta que ya entendieron que no era necesario. Hemodinámicamente estable un paciente no es necesario. Y llegamos al borde de los 7. Pacientes con 7 hemodinámicamente estable, no. Si el 7 no vemos que hay una situación hemodinámica adecuada, sí se les brinda sangre. ¿Y por qué? Porque la reacción transfusional no la podemos nosotros decir nunca se va a suceder. Aquí en otras partes del mundo ha pasado que a veces hay enfermedades que no son descartadas en banco y que han sido transmitidas. Entonces, hay también en nosotros un temor de respeto para entregar unidades de sangre, sean plaquetas, sea plasma, etcétera, o sea factor de coagulación. Entonces, también esto tiene que conocerlo usted. El de medicina lo pide, cirugía lo pide, el ginecólogo lo pide, el neonatólogo lo pide, el oncológico lo pide. Todos piden unidades de sangre. Así que esa es una obligación que usted también sepa. Es el uso adecuado de esto. Y por último, ¿no? ¿Qué cosa? No sé qué me falta. Tu, tu. Mm. Salud pública, creo, no, creo que no me falta nada. Creo que ya todo está, ¿no? Esa es salud pública, doctor. Ya están los tres, ¿no? No, falta salud pública, doctor. Ah, ya, ahí está salud pública. Aquí es todo también. Definitivamente acá, si ustedes ven acá todo, es- todo lo que significa la situación socioeconómica, esto es importante. ¿Qué es lo que en salud pública hace todo esto? Nutrición infantil, mortalidad materna, embarazo de adolescentes, etcétera, que no necesariamente tiene que ver con laboratorios, sino todos los sistemas socioeconómicos, sociales, etcétera, etcétera. Entonces, aquel que es de salud pública tiene que conocer de todo. Es un epidemiólogo en ciernes, es sociólogo, igualmente un antropólogo, igual médico también para poder tratar esta situación. Tenemos tres cosas, ¿no? Y esto es algo que es importante tenerlo presente. En este caso tenemos agentes, patógenos y enfermedades del medio ambiente. Y acá por decirle, ¿no? Podemos hablar de muchas cosas, ¿no? De todo lo que el alcohol puede pasar, un cáncer de mama, cáncer, etcétera. Pero vamos a lo más específico, ¿no? Que nos interesa. Las enfermedades cardiovasculares que se hacen como salud pública, y eso todos los hospitales lo manejan, definitivamente, tiene que ver con eso, ¿no? ¿Qué se debe pedir en este caso? Son pacientes, recuerde que es una enfermedad que definitivamente es una primera causa en el Perú de muerte, ¿ah? Aparte de la parte oncológica, de muerte. Entonces, y eso lo hemos visto nosotros, inclusive, no solamente tanto cardiovasculares, sino también ACV, ¿no? Todas estas complicaciones también a nivel cardiocerebral. Entonces, y uno comienza a mirar, ¿no? Y si le pongo este cuadro y le digo a ustedes qué prueba le van a tomar al paciente, y le enseño nada más esto de los factores de riesgo. Diabetes, glucosa, ¿ven? Presión arterial, el compromiso. Contaminación son la parte toxicológica.
perfil lipídico. Acá tenemos que ver si hay algún antecedente familiar también de una paciente que tiene, ¿no? Antecedentes familiares propios. Consumo excesivo de alcohol, y recuerden ustedes que hay lesiones también, no solamente hepáticas, sino también cardiológicas. Entonces, está sobrepeso, perfil lipídico, síndrome metabólico. Entonces uno se da cuenta, eso está dentro de esto. En las enfermedades principales, factores de alto riesgo para poder nosotros hacer el control de estos pacientes con enfermedades cardiovasculares, la prueba basal tiene que ver de todas maneras. Tenemos que ver cuál es el fondo, ¿no? Y estas pruebas basales siempre le mencionó hemograma, glucosa, urea, creatinina y examen de orina, que son las pruebas basales. Pero es importante para el paciente porque hay ya enfermedad cardiológica es de perfil lipídico. Y en la actualidad ya se pide ApoA y ApoB. Eso es lo que se pide, ¿no? Pedir un perfil lipídico. Glucosa. Si no hay glucosa, y como son pacientes muchas veces crónicos, hemoglobina glicosilada. Un PCR, troponina. Y esto es lo que generalmente los pacientes que he visto en la cardiología, que ya era repetido, además le pedía, bueno, hay que hacer tu troponina por si acaso, ¿no? Como se dice, ¿no? Y luego, ¿qué más? Su AKG, EKG. Pruebas basales, en el caso más puntual, ¿no? Perfil lipídico, la glucosa, troponina y la EKG. Si se ve que hay alguna situación AKG, EKG, lógicamente se le pide péptido natriurético, ¿no? Pero ahí el control de estos pacientes son el perfil lipídico, la glucosa, troponina y el EKG, principalmente. Y no es laboratorio, pero es prueba que se debe realizar. En enfermedad renal, definitivamente lo que más se estila en estos pacientes, no vamos a estar describiendo, sino lo que Salud Pública hace, ¿no? Lo que se llama la filtración glomerular, que es importante, ¿no? Y acá tenemos que ver los modelos que hay, ¿no es cierto? Y ahorita los nombres medio raros, CRUFAC, no sé cuánto, MDR, es importante, o si no hubiera, hay que hacer después su depuración de creatinina, hay que hacerle también su urea-creatinina, ¿no? Así en contexto, es lo que se hace, ¿no? Normalmente en estos pacientes que son renales. Y lógicamente, si es un compromiso de lesión renal por, en este caso, diabetes, hay que hacerle su glucosa, a ver cómo anda. Eh, y como acá ya también hay un compromiso de tipo vascular, no le quita de hacerse un lipo. Pero acá sí es funcionalmente al riñón. Un examen de orina, microbinuria, eh, función, ¿no? En este caso, como una depuración, de filtración, etcétera. Urea creatinina es un bloque que se tiene que realizar en pacientes con enfermedades renales. Y una de las cosas que hace el nefrólogo, por ejemplo, allá, es que ya antes le pedía proteinuria 24 horas, ¿no? Ahora lo que le pide para el seguimiento, sobre todo de los dos, ¿no? Paciente hipertenso y diabético renal, le pide microalbuminuria. Ese era su control, ¿no? Y lógicamente la creatinina de paso para ver si es que hay modificación, ¿no? Porque hay 1,3, ya está considerando que hay un problemita, ¿no? Diabetes renal. Pero acá ya, a nivel del control de pacientes crónicos, en este caso la microbinuria es mucho mejor que los otros elementos. ¿Se dan cuenta? Si es diabetes, ahí vemos nosotros. Como control en salud pública, inclusive se puede hacer esto a nivel de público, ¿no? No solamente individual, la glucosa basal, que ahorita se utiliza inclusive hasta el glucómetro que puede utilizarse en cualquier lugar. Es un sistema de prueba rápida. Es donde se está por lo menos haciendo el screening, un cribado, para determinar cuál es la situación de relación de estos pacientes y si hay sospecha también con familiar. Tolerancia a la glucosa, si no hubiera oportunidad de hacerlo, porque también este es un riesgo, nosotros ya tenemos el esposo, ¿no? Mayor de 180 no se le hace, porque hemos tenido dificultades con pacientes que se les da su glucosa, ¿sí? En este caso, ¿no? Para hacer la curva de tolerancia y se nos ha ido a 300. Entonces, dos casos tuvimos que llevarlo a emergencia, ¿no? Un cuadro ya un poquito más serio. Entonces, si no hay esto, hemoglobina glicosilada. Y si por eso no hay,
una glucosa postprandial. Y si no hay esto, dos o tres glucosas basales. Entonces ya uno puede determinar esa situación de variación, ¿no? Un examen de orina es vital por el compromiso que puede haber a nivel renal. Perfil lipídico, porque nosotros decimos que esto ya, con todas las evidencias, ya tiene ya sus compromisos ateroscleróticos, ¿no? Y las pruebas de función renal por el compromiso que tiene la diabetes, que no mencionaba. Y acá viene lo interesante, ¿no? Estos son los cánceres más frecuentes en el Perú, ¿no? Y esto sí lo hacen, tanto a nivel primario también como también en el hospitalario, ¿no? Y solamente mencionarle lo puntual, ¿no? En el cáncer de mama o examen de mama que se realiza, o sea, es una parte clínica, la mamografía es lo que va a ayudar mucho a hacer que el diagnóstico. En la próstata, dos cosas, ¿no? El PSA y el tacto rectal. En cáncer del estómago, también tenemos que ver nosotros acá, es siempre una endoscopía va a ser más importante, aunque ahora se utiliza, los gastroenterólogos no son muy crédulos para que le pidan un Helicobacter pylori en sangre, ¿no? Y dice no, que a veces sale, ¿no? Te lo digo así, a veces sale bastante alto, pero la sospecha está abajo, ¿no es cierto? En lo que significa el estómago. Entonces una endoscopía se hace descarte de eso y se hace con bastante rutina, ¿no? El cáncer del cuello uterino, es el examen, el Papa Nicolau es importantísimo, ¿no es cierto? Que eh, es importante. En caso de colon, hay dos cosas, ¿no? Se hace el tébeno y una colonoscopia, que eso también es bastante porque cuando pacientes que implican, ¿no? que en cada deposición hay sangre y ya tenemos una edad, ¿no? Podemos decir, porque ahora es jóvenes, ¿no? Pero por lo menos decir a los 50 años, ya el médico está suponiendo que puede ser un problema de cáncer de colon. Entonces se le hace su colonoscopia. Entonces TBN y colonoscopia son parte de ese, podemos decir, ese cribado examen para poder diagnosticar que no hay una patología de ese nivel. Y acá son las vacunas, solamente para que muestren que en salud pública tiene que verse todo esto. Una de las cosas es que hay, como les mencionaba, ¿no? Hay actividad de prevención definitivamente a nivel primario, son parte, podemos decir, administrativa, ¿no? Pero es bueno conocerlo, secundaria, terciario y también a cuaternario, que son ya las consecuencias, ¿no? Todas las consecuencias de la enfermedad. Y acá, como se menciona, ¿no? Hay también la parte tecnológica importante. ¿Qué es lo que nos importa acá en lo que es salud pública, ¿no? De algunas cosas, no es toda, ¿no? Pero es algunas. Eh, Hay un cribado para determinar si es que hay una patología a nivel familiar. Entonces, como un screening, pues a estos pacientes, ¿no? Y acá en este caso, el cribado de la fibrosis quística en padres y hermanos, sí se demuestra que un recién nacido es heterocigoto para la mutación. En este caso, lo que se menciona ahí, entonces es un cribado familiar. ¿Se dan cuenta? Entonces, eso también se puede realizar en estos casos de si hay alguna cosa puntual, no a todos. Y también igual, cuando hay una situación de eh, como una hemocromatosis, también se realiza, ¿no? Un cribado también, en este caso también si hay al portador, en este caso pues eh, gente en relación a poblaciones, ¿no? Por etnia, etcétera, y también son frecuentes este tipo de patologías, ¿no? Se puede decir, y esto se puede realizar. Y también en este caso también vemos nosotros en recién nacidos se puede utilizar. Y esto lo mencioné antes, ¿no? El tamizaje neonatal. Actualmente se realiza a todos, no solamente a uno, ¿no? Se realiza a todos, porque está en norma, ¿no? Del ministerio, eh, hacerse todo el tamizaje, ¿no? La punción del talón, el tamizaje para el TSH. ¿Se dan cuenta de ser cribado? Determinar si es que pueden ser parte de ese cuadro, ¿no? Como antes estaba viendo un pequeño artículo que hablaba, ¿no?
que se le ha encontrado a un caballero, ¿no? Un gen mutante, ¿no? Es uno de los factores de riesgo del Alzheimer. Y la situación de él es que también le va a hacer a sus hijos. Entonces, ¿por qué? Porque no se dice que ese gen así alterado es, con eso ya tiene Alzheimer, pero es un factor bastante agregado. Entonces, sí se le puede hacer también para poder, ¿de qué manera, no? Porque ahora hay medicamentos también que son bloqueantes de ciertos niveles, hay situaciones moleculares que se están manejando, ¿no? Y eso, acá unos años más ustedes van a tener esa manifestación, de hay que conocer todo eso, no solo el tratamiento, sino también en casos de pruebas, ¿no? Porque ahorita se utiliza diagnóstico de espectrometría de masa, ¿no? No solamente lo que estamos viendo ahorita, que es el ELISA, ¿no? Ahí van a ver ustedes hasta todo lo que significa los componentes, ¿no? Y ahí tienen que conocerlo. Y nosotros también tenemos la obligación de mostrarle, ¿no? Y acá vemos nada más, ¿no? Que hay células, ¿no? Que tienen ADN. ¿Por qué? Porque hay que ver gérmenes, hay que ver de todo en salud pública, ¿no? Hay virus, hay rotavirus, poliavirus. Bueno, no significa que soy experto, ¿no? Pero ya sabemos nosotros por qué. Por el ciclo, ¿no? Como decir, estacional, ¿no? Que tenemos que darnos cuenta de que esto va a implicar. Porque si somos pediatras y tenemos que ver con situaciones de vacunas, también tenemos que saber nosotros qué cosas se le coloca al niño, ¿no? Esto de acá también tenemos que ver, infecciones nosocomiales y resistencia, que es una de las cosas que en el Perú se ha dejado de hacer hace varios años, también es altísimo, ¿no? Y solamente mostrarle, eh, no, acá está, las causas, ¿no? De resistencia, el uso innecesario, y esto es algo que también como salud pública tiene que darse cuenta, ¿no? El uso de lo que significan los antibióticos. Y hay disponibilidad de antibióticos con receta. Es- Yo ya no me dedico mucho a eso porque tengo los antibióticos hace 50 años atrás, ¿no? Entonces, yo no soy tan moderno ahorita. Uso de la industria alimentaria también. Acá ya se sabe que los animales utilizan antibióticos. Entonces, también es una carga de resistencia, ¿no? A pesar de no usarlo nosotros. Y el consejo es que no le dé un cañonazo, pues, al paciente. Hay niveles de hacer la terapia, no decir en 24 horas te sano, ¿no? Porque también esos son otros los problemas que hay, etcétera. Felizmente en los hospitales actualmente existe ya una unidad farmacológica clínica, ¿no? Cuando hay un paciente que se le va a utilizar antibióticos, sobre todo, no antibióticos basales, sino de tercera o cuarta generación, tiene que pedir el informe a ellos. Ahí ya son clínicos y químicos farmacéuticos, gente que está relacionada a esta situación y que va a decir, sí, hay que utilizarlo. O sea, no es tan fácil como antes, ¿no? De edad y así. Pues hay que tener mucho cuidado. Y otra de las cosas es que han estado utilizando antibióticos que se utilizan para tuberculosis como segunda línea, ¿no? También esa ha sido una dificultad y una resistencia también que ha habido. Debemos nosotros solamente, no voy a mencionar esto, pero para que se den cuenta, ¿no? Que ya esta resistencia se da y una de las cosas también es con los vacilos gram negativos, ¿no? Hay mucha resistencia en la actualidad en nuestro medio con estudios que se realizó hace varios años atrás. Y también hay un panorama, ¿no? De alta resistencia y generalmente lo vemos nosotros en pacientes de UCI, ¿no? Donde hay que variar mucho, muy rápido a veces, ¿no? Por las complicaciones que tienen. ¿Se dan cuenta? Eso es lo que tenemos que hacer. Acá tenemos que ver que también cuáles son, ¿no es cierto?, la utilización a nivel de banco de sangre. No hemos visto el uso racional, acá tenemos que ver qué es lo que se hace, ¿no? Y qué es lo que no se hace en el banco de sangre. Nada más, no es una cosa que van a hacer puntual, ¿no? Pero ahí están las pruebas. Enfermedades priónicas, también en la actualidad está un incremento también tremendo de esto, y algunos dicen inclusive hasta los diagnósticos no son a veces muy pertinentes o pasan de
a otra patología, ¿no? Pero también ya se conoce mucho esto. Porque ven, entonces es una variedad tremenda, ¿no? Estamos hablando de vacuna, estamos hablando de resistencia, estamos hablando de virus, estamos hablando de que tenemos los factores de virulencia también, hay que conocerlo. No vamos a manejarlo, pero hay que conocerlo por qué sucede, ¿no? Y ahí vemos nosotros, ¿no? ¿Dónde están? ¿Por qué sucede en esto? Y algunos, el difícil, por ejemplo, es generalmente antibióticos en pacientes hospitalizados. De todo eso, ¿qué hay con el huésped? Y ahí viene lo interesante en la actualidad, ¿no? Porque antes no se hablaba de eso, ¿no? Los mecanismos de defensa del huésped, ahí en primer inicio ha puesto microbiótica del huésped. El segundo, la metogenoma, materia, en este caso, ¿no? AN, ARN, y todo el entorno microbiológico que también puede significar, ¿no? ¿Cuál es nuestra piel, ¿no? Tenemos nosotros gérmenes, igual que en el aparato digestivo, que significa pues esa lucha, ¿no? Para evitar que haya una propagación y hay anticuerpos. Y la parte física que vemos nosotros, la piel, mucosa, pH, ¿no es cierto? Temperatura, secreciones, etcétera. Una de ellas es el filamento mucoide, ¿no? Hasta la tanja orfal. Eso sí significa también una respuesta, ¿no? A cualquier tipo de inflamatorio, ¿no? Barreras químicas, eso conocemos ya nosotros, complemento, interleuquina. Y también hay algunas adaptaciones de tipo genética, ¿no? En este caso. Pero eso son para nosotros importantes, para ustedes también, que esto también tiene que conservarse, ¿no es cierto? Porque es muy fácil, a veces, y ahí viene un gran problema, ¿no? Cuando a veces hay una infección gastrointestinal, yo he visto pues, hasta ahora, ¿no? Se van a la farmacia, toma estos antibióticos, le ponen hasta tres cosas, ¿eh? Y puedo pasar unos días más y siguen con la diarrea, se van al hospital y la flora la ha borrado prácticamente. Es una flora alterada, ¿no es cierto? A nivel, en este caso, de las heces, y hay que mejorarla, ¿no? Y sucede mucho a estos niños. Hemos visto eso. Entonces, la situación de la microbiótica es importante tenerlo presente. Las infecciones emergentes, ¿se dan cuenta de todo lo que hay que conocer? Emergentes y reemergentes, ¿no? Como le digo, solamente es mencionarle para que se den cuenta que hay esto. Principalmente el chikungunya, dengue y el Zika, que ya está con nosotros. El dengue ya prácticamente está en Lima y hay ciertos nidos que puedes ir acá y acá estamos empezando ya eh, casi el verano porque parece que no nos quiere dejar el invierno, pero ya hay esa situación donde la proliferación, ¿no? De insectos, etcétera. Enfermedades emergentes, como le digo, menciono ahí un sinnúmero de estas. En el caso de la tuberculosis ya son, mayormente son las resistentes, extremadamente resistentes, etcétera. La mayoría de situaciones que también compromete es la zoonosis. Y ya tenemos, habíamos tenido el COVID, ¿no es cierto? Hay otras patologías también, la mayoría son zoonóticas, ¿no? Viruela del mono que está circunscrita, pero también hay, en caso de nosotros, la mayoría de los problemas respiratorios, nivel sistémico, podemos decir nosotros, en general, son la mayoría de carácter zoonótico. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo importante acá? Lo que tienen que ver ustedes es que hay una progresión total de cosas, ¿no? Hay que ver eh, qué es lo que se utiliza para cada, sobre todo para cada enfermedad que es importante, ¿no es cierto? Tenerlo presente. ¿Cuáles de los cánceres? ¿Cuál es la forma como se debe entablar un diagnóstico en el caso de los cánceres, que es en Perú? Y luego las prevenciones que debe haber. Y luego al final tenemos que darnos cuenta de que hay una necesidad de saber, también tenemos nosotros por un mecanismo de resistencia, propiamente esto, nosotros sí que hay que vigilar también todo el resto de enfermedades zoonóticas que se nos presenten, ¿no? O sea, acá podría tomar un examen de cada cosa acá, pero no es la idea, sino es qué debo hacer, en este caso con laboratorio. Y actualmente ya vemos que en estas enfermedades podemos hacer ELISA,
o podemos hacer también eh, pruebas de inmunofluorescencia, puede, también, porque hay pruebas rápidas, o también pruebas de biología molecular. Para cada una de estas enfermedades zoonóticas tenemos esa particularidad, ¿no? Hay inmunofluorescencia, hay inmunocromatografía, también lo hay ELISA, hay pruebas de biología molecular para todos los que son exámenes virales, la mayoría que son enfermedades emergentes y emergentes, y las zoonóticas. ¡Pum! Final. Ok, no lo voy a marear porque si no ya se van a ir a otra cosa. Bueno, buenas noches.